Hace 110 años, el Titanic comenzó su descenso a las frías y oscuras aguas del norte del Atlántico. Por más de 2 horas luchó para mantenerse a flote, pero su destino y el de 1500 almas ya estaba sellado. Recorrió casi 4 kilómetros en 5 minutos y llegó al fondo en un violento impacto. La historia del Titanic es una que ha maravillado a muchos, entre los cuales me incluyo. Era un barco que lo tenía todo para pasar a la posteridad, un nombre icónico, el más grande de su tiempo, uno de los más lujosos y el que tenía aquella promesa de que ni Dios podría hundirlo. Hoy en día descansa en las profundidades del Atlántico, pero su leyenda y su legado han logrado llegar hasta nuestros días, en gran parte gracias al cine. Y han sido muchos los que han querido llevar la historia del Titanic a la gran pantalla, ya sea con grandes clásicos, ya sea con otros bodrios, o ya sea con la película más icónica que lleva este nombre, Titanic, de 1997, dirigida por James Cameron. Es alguien que supo tomar las riendas del proyecto, que asumió todos y cada uno de los riesgos, y que demostró su amor y su pasión no solamente por el cine, sino por el océano. Aunque lamentablemente la gran mayoría prefiere centrarse en Jack y Rose, y es este último personaje el que más arrastra las cosas negativas de esta película. Pero tengo que decirles que ella es solamente la punta del iceberg. La película está llena de detalles, de guiños y demás cosas que si conoces la historia del Titanic, la aprecias mucho más y la disfrutas mucho más. Obviando aquellos personajes que fueron creados específicamente para la película, todos los demás que no los presentan son reales. Y empecemos por Molly Brown, o mejor conocida como Molly, la insumergible, la cual fue una millonaria norteamericana que hizo lo posible para que se rescataran a más personas, pero el oficial que se encontraba con ella se lo impidió de múltiples maneras, tal y como lo vemos en la película. ¡Hay mucho espacio para más! Y habrá un lugar más en este bote si usted no se calla de una vez. Otro personaje es Thomas Andrew, el diseñador del Titanic, el Olympic y el Britannic. De ellos hablaremos un poco más adelante. Una vez que a Andrew se le informaron de los daños, era consciente de cuál era el destino del barco. Sabía que ya no había nada más que hacer. No puede hundirse. Está hecho de acero, señor. Le aseguro que puede. Y lo hará. La última vez que lo vieron, había entrado a su habitación y no salió nunca más. Bruce Ismay. Él era el presidente de la línea de barcos a vapor de la White Star Line. Él logró escabullirse en uno de los barcos salvavidas y toda la sociedad británica de la época lo odió, aunque su único pecado era haber sobrevivido. Me gusta mucho cómo lo representan en la película y cómo es alguien que, si bien se le puede ver de una forma cobarde, no puede afrontar el hecho de ver el barco en esa situación. De hecho, en la vida real, él nunca pudo ver al barco mientras se hundía. Y quiero mencionar brevemente al capitán Edward Smith. Él había sido el capitán del hermano mayor del Titanic, el Olympic, y debido a su experiencia dijeron que era la persona indicada para este primer viaje del Titanic. Tras el hundimiento trataron de darle una imagen casi heroica. Lo representaban a él salvando a un niño mientras que todo el barco se hundía. Claro que en la vida real, su destino fue un poco menos glamoroso. Y ya que hemos mencionado varias veces a los hermanos del Titanic, hablemos brevemente de ellos. Primero tenemos al Olympic, el hermano mayor y el primero en haber sido construido. A simple vista, es idéntico al Titanic, pero hay algunos pequeños detalles que diferencian estas dos embarcaciones, y el más destacable es esta línea de ventanillas en el exterior. Y una anécdota que quiero compartir con ustedes es que el Olympic fue reclutado por el ejército durante la Primera Guerra Mundial, y durante el conflicto pudo derribar un submarino embistiéndolo. El segundo hermano era el Titanic, el hermano del medio, y que ya conocemos su destino. Y el hermano menor se trataba del Britannic. Cuando el Titanic se hundió, el Britannic apenas estaba siendo construido, y fue años después que pudo ser lanzado. Claro que también fue solicitado para la Primera Guerra Mundial, y fue hundido por un torpedo alemán, por lo que comparte el mismo destino que su hermano. Una vez que todas las mujeres habían sido embarcadas en los botes, los hombres hicieron lo mismo, y cuando íbamos a la deriva tuvimos suerte de poder alejarnos de las hélices. Yo pude ver cómo las hélices cortaban en pedazos uno de los botes. Pude ver brazos y piernas esparcidos por todas partes. Ahora, volviendo con la película, tenemos que mencionar uno de los mayores logros que hizo James Cameron con ella, y es plasmar al Titanic como si fuera un barco de ensueño. En las adaptaciones anteriores, el Titanic no era realmente especial, era solamente un barco y ya está, y en algunas inclusive lo representaban de forma tenebrosa.
James Cameron era consciente de esto y quiso representar al barco como si fuera otro protagonista. Quería mostrar lo elegante que era, lo imponente que era y lo bello que era. Realmente supo tomar este naufragio y darle vida. Con lo cual tenemos que mencionar brevemente que aquí hay una tarea titánica en cuanto a la recreación de este barco. Las decoraciones, los muebles, la tecnología, las ropas, todo lo que se ve ha sido cuidadosamente estudiado y representado en esta película. Inclusive la forma en la que se trata la primera clase, Por favor, usen ropa abrigadora. Es una noche fría. y la tercera clase. ¡Levántense! ¡Usen los salvavidas! ¡Levántense! ¡Usen los salvavidas pronto! ¿De qué está hablando? Aunque sin duda lo mejor que la película representa es el hundimiento. Y aquí tenemos que entender una cosa, y es que el Titanic fue descubierto en 1985. Antes de este año, todos creían que el Titanic se había hundido en una sola pieza. Una vez que se encontraron los restos y se demostró que el barco se había partido en dos y de una forma extremadamente violenta, se empezaron a crear toda clase de teorías de cómo pudo haber sido esto posible. Y de hecho, Cameron, al inicio de la película, trata de explicar justamente esto. Y el casco no estaba diseñado para soportar esa presión. ¿Y qué pasa? Se parte hasta la quilla. Para luego más adelante mostrártelo de una forma extremadamente cruda, visceral y sin la necesidad de usar sangre. Toda la secuencia del hundimiento es espectacular. Cómo el barco poco a poco se va hundiendo, se va levantando, se parte en dos, y cómo todas las personas tratan de aferrarse algunos segundos a la vida antes de morir congelados en el agua. Vemos cómo el agua arrasa los interiores del barco, cómo los destruye todos por completo, cómo todos esos pasillos, todas esas decoraciones tan elegantes son completamente destruidas. Es una secuencia hermosa y terrorífica al mismo tiempo. Y me gustaría mencionar el soundtrack, ya que saben llevar todo esto casi como si fuera un baile. La forma en la que la orquesta y toda la destrucción se juntan, como todo crea un único sonido, es sencillamente hermoso. Pero me gustaría reconocer un detalle de la película de 1953, y es que cuando el barco se está hundiendo, hacen sonar el claxon, y cuando alejan la cámara, es como ver a un animal pidiendo ayuda. Es un momento que realmente queda muy macabro. Ahora hablemos del punto más débil de toda la película: Rose. Una crítica muy recurrente con este personaje es que es inferior a lo que James Cameron ha hecho antes con personajes femeninos. Y si bien es algo cierto, al mismo tiempo no es una comparación justa. Tanto Sarah Connor como la teniente Ripley necesitaron 2 películas para evolucionar, para dejar de ser la chica en apuros y tomar armas y defenderse por sí solas. Ripley tuvo que enfrentarse contra abominaciones del espacio, contra seres desconocidos supremamente letales. Sarah Connor, por su parte, tuvo que enfrentar a una máquina que venía del futuro para asesinarla. En el caso de Rose, tenemos a una niña en una situación de catástrofe. No podemos esperar que tenga la misma evolución que los otros 2 personajes. Es cierto que durante la película es extremadamente exagerada con su situación, hace berrinches constantemente, y esto hace que el personaje sea algo repelente. Pero a nivel personal, mi mayor problema con ella es al final. La película nos muestra que Rose ha vivido su vida tal y como se lo prometió a Jack, cosa que está bastante bien y que de hecho muestra esa fortaleza que ha adquirido el personaje. Pero el problema es cuando toma aquel diamante y lo regresa al océano, como si se lo estuviera dando a Jack o algo por el estilo. El problema es que este artefacto no significa nada para Jack. Que ella lo lance al océano no los une como personajes, no crea un lazo entre ellos, ni nada parecido. Esto es una cuestión muy básica en la narrativa. Tener un objeto que para el personaje signifique más que lo que realmente es. Pero este objeto, tanto para Rose como para Jack, no significa nada. El final de la película tendría mucho más valor si Rose, después de haber visto ese dibujo, después de haber visto el Titanic nuevamente después de todos estos años, sencillamente hubiera muerto en su cama, con el dibujo en la mano y con el collar a un extremo con alguna nota o algo, dejándole ese collar a su nieta o a los científicos, o inclusive que se lo repartieran 50-50. Pero ese acto de tomar el collar y arrojarlo al océano es tremendamente infantil y no tiene sentido.
Titanic en su momento fue un completo éxito. Consiguió numerosos premios, fue una de las películas más taquilleras durante años y es una película que está llena de innumerables detalles. Es cierto que la historia de Rose es infumable, por no decir menos, y que efectivamente Jack es quien merecería vivir al final de la película, pero es una obra que disfruto de ver. Me encantan sus detalles, su soundtrack y toda la pasión que hay detrás de ella. Aparte de eso, recomiendo verlos detrás de cámaras, ya que son una cosa realmente titánica y hermosa, y bastante caótica también. Y ahora, para cerrar con un apunte personal, mi fascinación o gusto por el Titanic empezó hace 10 años, cuando se hizo sumamente popular el hecho de que habían pasado 100 años desde la catástrofe. Hoy han pasado 110 años y tenía ganas de hacer este video desde ya hace algunos meses. Quería hacer algo especial, algo bonito, y espero que el resultado les haya gustado. Como les digo, la historia del Titanic es una que me apasiona bastante, me gusta mucho el diseño del barco, y quizá algún día me anime a armar un modelo a escala, pero no sé. Y también tengo que mencionar que ver al Titanic en las profundidades es algo que me da bastante mal rollo, pero al mismo tiempo me encantaría explorarlo. Es un sentimiento bastante raro, pero me gusta. Ahora me gustaría agradecerles a ustedes por llegar hasta el final del video. Espero que les haya gustado, y si de paso aprendieron algo con todo lo que mencioné aquí, pues yo estoy más que satisfecho. Sin más que mencionar, nos vemos a la próxima, y cuídense mucho. Y sobre todo, jamás se suban a un barco de la White Star Line. Créanme. Y algo bastante curioso es que a los 100 años del Titanic sucede lo del Costa Concordia, por lo que para el 2112 va a pasar algo feo.